Ordenar meticulosamente el escritorio, revisar el gas varias veces, lavarse las manos concienzudamente. Todos tenemos pequeños rituales o formas de conducta establecidas ante determinadas situaciones, pero ¿qué pasaría si estos pensamientos se acabasen convirtiendo en obsesiones que nos impidiesen llevar una vida normal? El trastorno obsesivo compulsivo, conocido como TOC, es un desorden de ansiedad que afecta al 2% de la población. Está provocado por obsesiones y compulsiones repetidas e irracionales que provocan un malestar intenso en las personas que lo padecen. Se convierten así en esclavos de sus preocupaciones y títeres de sus propios miedos. Pero, ¿cuál es el origen del TOC? ¿Cómo podemos reconocerlo? ¿Existe algún tipo de tratamiento para combatirlo? Para hablarnos de los secretos de esta enfermedad contamos con la presencia de don José Carlos Baeza Villarroel, doctor en psicología por la Universidad de Barcelona y coordinador de la Clínica de la Ansiedad. Doctor Baeza, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido, José Carlos. Muchas gracias. Trastorno obsesivo compulsivo. ¿Desde qué edad se empieza a generar un trastorno de estas condiciones? Bueno, puede variar. Más o menos el 80% de los casos se desarrollan a partir de los 15, de los 18 años, aunque hay muchos casos en que ya se desarrolla en la infancia. Y prácticamente a partir de los 30 pues ya son pocos los casos que debutan, la mayoría de ellos ya se han manifestado anteriormente. José Carlos, ¿y son previsibles? O sea, ¿los papás pueden llegar a percibir, a notar, hay alguna connotación, hay alguna herramienta, una base donde apoyarse para darse cuenta que el niño o la niña va a tener un problema el día de mañana? Bueno, eso es un poco difícil, primero porque los niños en ocasiones hacen algunos juegos que están ritualizados, que son repetitivos, y es difícil saber si detrás de eso hay algún trastorno o no. Quizá ahora cuando definamos un poco en qué consisten, si los padres tuvieran alguna sospecha, siempre conviene comentarlo tranquilamente con el médico de cabecera, con el pediatra, con el psicólogo escolar, que en un momento dado pues pueda valorar el caso más minuciosamente si lo requiere. Porque estos trastornos no son genéticos. Estos trastornos pueden tener una base genética, una base biológica. Esos factores biológicos son factores predisposicionales, no son el trastorno, no obligan necesariamente a padecerlo, pero sí que hacen más probable que algunas personas puedan desencadenarlos si se dan determinadas circunstancias o determinados factores activadores. Pero los trastornos obsesivo-compulsivos son trastornos muy complejos, de etiología, de causalidad muy compleja, pueden tener componentes hereditarios, pueden tener componentes biológicos, componentes de personalidad, componentes psicológicos. Sociales. Exactamente. ¿La sociedad puede ayudar a que una persona tenga un trastorno obsesivo-compulsivo? Bueno, hay algunos temas en los que la sociedad tiende a comportarse a lo mejor de manera más minuciosa o más rigurosa. Hay algunos trastornos, como por ejemplo los trastornos de alimentación o algunos trastornos relacionados con la estética, que tienen componentes obsesivos, ¿no? Entonces puede haber, si la sociedad sobrevalora algunas cosas, es más probable que algunas de estas personas puedan sobrevalorarlos, ¿no? Rituales de limpieza, antes los decíamos, conductas repetitivas, rituales de comprobación, acumulación de objetos y puesta en un orden determinado, rezar, curioso, ¿verdad? Temor a causar daños a otras personas o fantasías sexuales recurrentes son posibles que podrían estar dentro de ese trastorno obsesivo-compulsivo. Sí, digamos que quizá podemos definir un poco esas tres palabras, trastorno, ¿no?, obsesivo y compulsivo. Sí. Hablamos de trastorno cuando hay una alteración, para entendernos, digamos, cuando hay algo que nos produce un sufrimiento y una incapacitación, ¿no?, reiterada e inasumible. Eso sería un trastorno. Lo de obsesivo, el término obsesivo se refiere a una idea,
¿no? Las obsesiones son ideas que el propio sujeto, que la propia persona reconoce como irracionales, como en algún punto, ¿no? Absurdas, desmedidas o desproporcionadas, pero que sin embargo no se las puede quitar de la cabeza y además le generan muchísima angustia. Por poner un ejemplo, una persona puede considerar que quizás se ha contaminado al darle la mano a otra, al abrir un pomo, al tocar un determinado objeto, un bolígrafo que le ha cedido el compañero de al lado. Y objetivamente, por un lado le parece absurdo, le parece desmedido, pero por otro lado eso le genera una duda muy grande respecto de que eso pudiera ser así. En las obsesiones las dudas, ¿no?, son fundamentales, son uno de los ejes centrales del obsesivo. Y entonces esa idea, en ese caso, de contaminación, de contagio, que pudiera tener para él consecuencias graves, ¿no?, o severas, le genera tal ansiedad que se le hace muy difícil seguir con la actividad que tiene entre manos, con las tareas que tiene entre manos, y necesita hacer algo para tratar de reducir o de desactivar esa ansiedad y ese pensamiento, ¿no? Él es consciente que tiene esa idea. Sí, es consciente que tiene esa idea, que es una idea, digamos, perturbadora y muy ansiógena. Eso que necesita hacer para tratar de desactivar, ¿no?, es el pensamiento, la idea obsesiva y la angustia que genera, es lo que llamamos compulsiones. Las compulsiones normalmente son actos, acciones relacionados de alguna manera con esa idea obsesiva, con el contenido de la idea obsesiva, y que de alguna manera la desactivaría. Por ejemplo, esta persona pues quizás se lavaría las manos, ¿no?, de una manera minuciosa, no de una manera desatenta como lo hacemos muchas veces o automática, sino que se lavaría las manos siguiendo un procedimiento exhaustivo y sobre todo siendo consciente de que lo está haciendo adecuadamente y de que no se está saltando ningún paso, porque si en estas se le fuera un poco el santo al cielo o se despistase pensando en otra cosa mientras se lava las manos, después le asaltaría la duda de si verdaderamente se las ha lavado bien o si por el contrario hay algún lugar que no se ha desinfectado. Estas personas pues se lavan las manos reiteradamente o bien llevan en el bolso algún tipo de producto desinfectante, toallitas o sprays o cosas de este tipo. Este es uno de los ejemplos más típicos, pero el trastorno obsesivo-compulsivo se manifiesta en muchos ámbitos y hay varios tipos. No obstante, doctor Baeza, cuando hablamos de ese sufrimiento, trastorno, ¿verdad?, si hablamos de esa obsesión, la idea, y si hablamos de esa compulsión que necesita repetir esa idea 1000 veces, sanarla de alguna manera, si es consciente el individuo, ¿por qué no pone remedio? O sea, si yo soy consciente que estoy sufriendo, que aquella idea me está provocando un sufrimiento y además lo noto, que tengo que repetir las cosas 1000 veces, ¿qué es lo que falla en nuestra mente que no me da la libertad o la posibilidad de yo mismo recuperarme y que tenga que ir a un doctor, ¿no? Esa idea, esa duda genera muchísima angustia, ¿no?, a pesar de que tenga componentes para nosotros un poco absurdos o irracionales, y no vemos otra manera de terminar con esa angustia, que además es muy incapacitante, no vemos otra manera de terminar con esa angustia que ceder al ritual, el que sea o el que convenga, digamos, en cada caso. ¿Qué sucedería si, por ejemplo, la persona que tiene este trastorno no pudiera llevar adelante su acto? La encerramos en una habitación, por ejemplo, y ya no puede hacer la idea que tenía pensada, su ritual. Sí. Bueno, la ansiedad inicialmente tendería a subir. De hecho, una parte del tratamiento está basada en que progresivamente esos rituales se vayan simplificando, se vayan disminuyendo y de alguna manera se vayan previniendo y desactivando, ¿no? Pero inicialmente es algo que si no se hace tratamiento la mayoría de veces al propio sujeto, a la propia persona le desborda, ¿no? Experimentaría, en el ejemplo este que tú pones, un nivel de ansiedad muy alto que le incapacitaría, ¿no?, para hacer lo que quisiera hacer. Si ya le hemos encerrado en la habitación ya no va a hacer nada, ¿no?, porque no puede
salir de ahí. O sea, pero si tuviera que hacer generaría mucha ansiedad, exacto, como todas las manifestaciones, ¿no? Típicas de la ansiedad, de sentirse amenazado, en peligro, de que vaya a suceder algo que tenga consecuencias graves para él o para otro, ¿no? A todos nos ha pasado un poco, lo que pasa es que hay que distinguir entre lo que son pequeños rituales o pequeñas comprobaciones que un poco hacemos todo el mundo. A lo mejor hemos cerrado la puerta y hemos empezado a bajar la escalera y decimos, bueno, la hemos cerrado bien o no. Bueno, eso nos ha podido pasar a todos en un y momento quizá determinado. Volvemos y ya está, ¿no? O todo el mundo puede tener alguna pequeña superstición, ¿no? Dicen algunos toreros que no salen con el pie izquierdo a la arena, o que vestidos de amarillo tampoco, o los estudiantes le han cogido cariño a un bolígrafo que les ha ido bien en un par de exámenes y lo tienen allí reservado para ese examen, ¿no? Bueno, esos son conductas que, digamos, no serían patológicas, no serían enfermizas. Sin embargo, en muchos casos el sufrimiento es tan alto, es tan elevado, que se requiere consultar. A pesar de que estos pacientes tardan mucho tiempo en consultar, van tratando de hacer una vida adaptada a sus limitaciones, a sus problemas, se las van... ¿Ocultan esta patología a los demás? ¿Ellos son conscientes? La ocultan mientras la pueden ocultar, ¿no? Por ejemplo, el número de personas solteras entre los que tienen trastornos, ¿no?, obsesivos es algo más alto que en la población general. Y en general también tienen un número de relaciones menor o más empobrecido, porque evidentemente condiciona o limita mucho, ¿no? De hecho, a veces una de las causas por las que se consulta es porque, aparte del sufrimiento que tiene el propio paciente, eso le genera una cierta incomodidad o un cierto malestar a los familiares, ¿no? Sí. Incluso si vive solo, una persona que sea un soltero o una soltera que tenga ganas de tener una buena relación con alguien, ¿no? Si viene esa persona, ese alguien, a su casa, enseguida se dará cuenta que tiene algún tipo de trastorno, porque la casa tendrá algunos motivos. Depende del tipo de trastorno obsesivo. Hay muchos trastornos obsesivos, claro, que no son tan evidentes o que no se pondrían de manifiesto en una visita, ¿no? Quizá los más conocidos o los que se ponen siempre como ejemplo porque son más simples, pues sí que son más visibles. Alguien que antes de acostarse, ¿no?, mire el gas, ¿no? Pero fíjese que aquí es importante la idea de la duda, pero es importante también la idea de la responsabilidad. Si el último que sale de casa no es el paciente obsesivo, no está preocupado por si el paciente no está preocupado por si se habrá quedado encendido el gas o no. Ahora, si el último que sale de casa es él, entonces tiene que comprobar minuciosamente, claro, repetidamente, porque figura que sería el responsable de las consecuencias o de la catástrofe que pudiera producirse, ¿no? O sea que no es solo exactamente que no se tolere la idea de que algo tenga consecuencias indeseables. Teóricamente, el gas le podrían haber dejado abierto otras personas y igualmente tendría consecuencias para él o para su casa, ¿no? Sin embargo, si son esas personas las que han cerrado la puerta o las que han salido las últimas, pues el tema de comprobar el gas, o si se dejó enchufado la plancha o el agua, ellos en ese aspecto están tranquilos, a pesar de que igualmente pudiera inundarse el piso. Entiendo. No serían ellos, digamos, los responsables. Las toallas bien puestas, todas bien ordenadas, de menor a mayor o de mayor a menor, las latas bien ordenadas, cada una en su sitio, ese tipo de cosas se ve que la persona tiene ahí algún tipo de disfunción. No obstante, doctor, ¿es cierto que uno de los miedos más recurrentes es hacer daño a los propios seres queridos, e incluso pueden llegar a temer causarles la muerte a ellos mismos? Bueno, usted ha citado dos... Trátame de tú, por favor. Muy bien, gracias. Tú has citado dos de los tipos de manifestaciones obsesivas, una relacionada con la limpieza, de la que hemos estado hablando, has citado otra relacionada con el orden, antes hemos hablado de las ideas de contaminación, y efectivamente hay otro tipo de ideas en las que el temor que se tiene
es trastornarse, es perder la razón, ¿no? Que es volverse loco. Y dentro de ese grupo de ideas hay un tipo de trastorno que se llaman fobias de impulsión, que son pacientes que temen volverse, ¿no?, locos en un momento dado, perder la razón en un momento dado y hacer en ese momento, ¿no?, lo último que quisieran hacer en este mundo, ¿no?, que es dañar a otros o hacerse daño a sí mismos, ¿no? Estas personas, por ejemplo, a lo mejor tienen temor a salir al balcón por si diera la casualidad de que en ese momento perdieran la razón y se les ocurriera, ¿no?, tirarse, o no saldrán a lo mejor con un niño al balcón. O cuando algunas de estas personas, cuando entra el tren en la estación o cuando entra el metro en la estación, ellos se quedan atrás en la escalera o pegados al asiento, porque a ver si no fuera a suceder que en ese momento fueran a perder la razón, se trastornasen y les diera por arrojarse, ¿no?, a las vías o cosas de este tipo. Entonces, claro, tú te puedes dar una idea de que esas cosas generan una angustia pavorosa. Primero ya, el solo hecho de que se nos ocurran. Porque ellos no piensan que alguien los pueda empujar, ellos piensan que son ellos los que van a provocarlo. Que ellos, a ellos mismos o a otros, ¿no? En un momento dado pueden pensar que otros lo pueden hacer, pero la idea, ¿no?, obsesiva no vendría de ahí, ¿no?, sino del temor a que fueran ellos quienes fueran a perder el control. Tal cosa no sucederá, pero claro, es fácil de entender que esto para una persona es desesperante. O tú imagínate una madre que tiene un bebé y tiene este tipo de miedos, y calcula que a ver si se va a trastornar. Ya el solo hecho de tener el miedo, el solo hecho de pensar que pudiéramos perder la razón, ya es una cosa muy angustiosa. Y interpretar alguna de las cosas que pensamos en el sentido de que ya estamos perdiendo la razón, incluso estos pacientes piensan que por el hecho de que ya están pensando esas cosas, es que ya están adentrándose en la locura, ¿no? Y entonces eso ya es, digamos, muy angustioso y muy espeluznante. Pero si encima pensamos que además de perder la razón, nosotros si perdiésemos la razón, hipotéticamente podríamos hacer 100.000 cosas, ¿no? Podríamos salir a la ventana a cantar una samba, ¿no? No, eso no preocupa, porque las consecuencias de eso serían asumibles. El problema es que nosotros perdiésemos la razón y hiciéramos algo grave o irreversible, ¿no? Entonces, claro, para una madre, ¿no?, tener que coger o tener que bañar a su hijo y que le estén viniendo el temor de que a ver si pierde la razón y fuera a hacer algo, ¿no?, ahogarlo, grave, por ejemplo. Porque eso genera, por ejemplo, pues claro, eso crea una angustia extraordinaria. Y además, ¿cómo se dice eso al marido? Porque claro, en realidad no hay ningún peligro, ninguna de esas cosas pasará. Pero, claro, no, ¿cómo le digo yo ahora a mi marido que cuando baño al niño me viene la idea de que a ver si pierdo la razón y la ahogo? Caramba. Desde luego el sufrimiento tiene que ser brutal, tremendo. Importante. Yo me imagino una mujer, un caballero que tenga un problema, el TOC, este trastorno obsesivo compulsivo, y que tenga estas ideas de perder un momento los papeles, de tirarse al metro, de tirarse por una ventana, de ahogar a su bebé. Claro, solamente el mero hecho de planteárselo ya le indica que tiene un problema psicológico, que tiene que ir a buscar una ayuda médica, está claro. ¿Hay algún tipo de tratamiento, doctor? ¿La psicología, la psiquiatría llega a tiempo? Sí, en muchos casos los tratamientos del trastorno obsesivo compulsivo son tratamientos combinados, ¿no? Tratamientos en los que por un lado se recurre a estrategias y técnicas de tipo psicológico y por otro lado apoyo farmacológico. En la mayoría de equipos que están especializados en trastornos de ansiedad trabajan juntos psicólogos y psiquiatras, y en el caso de los trastornos obsesivos, en general, en la mayoría de casos, se recurre, al menos durante un tiempo, a la combinación de medicación y de estrategias de tipo psicológico. Sabemos que la imaginación al poder, ¿verdad, doctor Baeza? Que nuestros pensamientos pueden llegar a modular ciertas partes de nuestro organismo, nuestras emociones también, o sea que somos causantes de muchas patologías nosotros mismos, y que hay algún tipo de medicación endógena,
nuestra que provoca alguna suprarrenal o incluso esos neurotransmisores como la serotonina, por ejemplo, que impulsa, que ayuda pues a incrementar el ánimo y la impulsividad, ¿no? Ese líbido que tenemos ganas de hacer cosas y tal. Entiendo yo que la farmacopea va dirigida a esa serotonina, a buscar esos inputs, pero desde el punto de vista particular, ¿una persona podría él mismo llegar a o ayudar al psiquiatra o al psicólogo a ayudarse? Bueno, a ver, un trastorno, en este caso un trastorno obsesivo compulsivo, el paciente él solo es muy improbable que pueda restablecerse o que pueda normalizarse. Normalmente ahí hacen equipo conjuntamente el propio paciente, que naturalmente hace mucho por sí y al final es el que aplica y sigue las pautas del tratamiento, ¿no? En cierto modo es el propio paciente el que contribuye de manera decisiva a su propia mejora, pero haciendo un equipo estrecho con los especialistas, ¿no? Cada uno en la parte que le toca. En cualquier caso, doctor, hay tratamiento. Durante un cierto tiempo, toda la vida, el que tiene un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo, va a sufrirlo siempre. Y si es así, menuda vida le espera. Bueno, en esto digamos que hay algunos, como en otras cosas, algunos trastornos digamos más graves, más severos, que se puede considerar que son crónicos y que por lo tanto de alguna manera se manifestarán a lo largo de toda la vida del paciente. No obstante, incluso en esos casos que son más severos y más graves, si están convenientemente tratados, las manifestaciones obsesivas pueden quedar reducidas a la mínima expresión y en muchos casos permitir al paciente tener una calidad de vida y un bienestar más que razonables con los tratamientos y con las ayudas convenientes. Después hay otros casos que son más leves o que son más moderados y que no requerirían tratamiento de manera continuada. No obstante, doctor Baeza, el 2% de la población es mucha gente. Sí, incluso se calcula que probablemente es un trastorno que pueda estar infravalorado y podría ser que el porcentaje fuera algo mayor, que son muchas personas, vaya. Una persona, hablábamos antes de la mamá o del papá, pues que se casan, que tienen su relación y piensan, yo tengo este trastorno o mis padres tuvieron este trastorno. Eso es bueno que llegar a estudiarlo, conocerlo, si desde el punto de vista genético uno puede llegar a padecer cierta patología, ¿no? ¿Es bueno el razonamiento, doctor, plantearse en un momento determinado tener hijos o no para traer esos bebés con ese trastorno familiar? Bueno, el hecho de que pueda haber un familiar, incluso un familiar directo, con este tipo de trastorno no quiere decir necesariamente que vengan todos los se niños. Herede, ¿no? Así, hay una cierta heredabilidad del trastorno, pero habría muchos casos en los que no se heredaría. De todas formas, en aquellos casos en los que hubiera un porcentaje de familiares, relativamente alto dentro del grupo familiar, siempre se puede hacer alguna consulta al respecto con los propios psiquiatras, con los propios especialistas de temas más bien de herencia y ver un poco qué se puede hacer o qué no. Esto con el tiempo, una vez que se conozcan, El problema es que en muchas de estas cosas no es un gene o dos genes los responsables de la alteración, sino un conjunto grande y a veces inespecífico de genes. Y por lo tanto, algunos están por conocer y son más difíciles de aislar. Si se tratase de un solo gen, que no es una cuestión de tener más cromosomas o menos. Es cuestión de que no podemos valorarlo como si fuera a través de una amniocentesis no se puede ver si esta persona va a tener el día de mañana un problema. Exactamente, con el tiempo, ahora mismo no.
¿no? Entre un diagnóstico sobre ese particular, así como sobre otras cosas sí, sobre ese particular no. Probablemente se han identificado, ¿no? Algunos genes y probablemente con el tiempo pues a lo mejor se pueda llegar un poco a identificar. Pero claro, como te decía antes, esos son algunos de los factores que influyen. Hay casos en los que los factores estos biológicos tienen más peso, en otros casos no, tienen menos. Ahí también no los hemos citado antes, pero son muy importantes también los factores educativos, ¿no? ¿Hasta qué punto? ¿No? Bueno, a ver, si nosotros nos criamos en un entorno muy normativo, muy escrupuloso, estricto, muy aprensivo, muy estricto, muy rígido, ¿no? Ya sean los temas religiosos, ya sea, ¿no? El tema de los religiosos, uno de los que se ponía a veces como ejemplo prototípico, ¿no? Claro, una rigidez extrema en ese punto llevaría a que, claro, según qué pensamiento he tenido o si no he tocado alguna parte, ¿no?, de mi cuerpo de una determinada manera, lo he hecho porque quería lavarme o lo he hecho porque quería lavarme pero quería experimentar, ya me entra la duda y eso será pecaminoso o no será pecaminoso y ya estamos, ¿no? Entonces la flexibilidad, ¿no?, en el tema de la limpieza, pues 3/4 de lo mismo, ¿no?, en el tema del orden. Entonces, ahora, esa rigidez o esas pautas educativas rígidas pueden influir, pero volvemos a lo que decíamos antes. En este tipo de trastornos son un conjunto de factores o de variables las que finalmente hacen que se pueda llegar a desarrollar o no. También es más probable que haya algunas situaciones de estrés o de acontecimientos vitales importantes para la persona que desencadenen en un momento dado ese trastorno. El hecho de que hubiera cada uno de esos factores sueltos no implicaría que necesariamente se tuviera que manifestar el trastorno. Uno no se morirá de este trastorno si no entra dentro de esa crisis, ¿verdad? Pero sí que morirá con el trastorno. En algunos casos sí, en otros no. Bien, pues don José Carlos Baeza Villarroel, doctor en Psicología por la Universidad Autónoma de Barcelona y coordinador de la Clínica de la Ansiedad en Barcelona. Doctor Baeza, José Carlos, mil gracias. A vosotros. Ha sido un placer tenerte con nosotros en Luces en la Oscuridad. Igualmente. Gracias, muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a ti.